Eh, y Padre, porque así Dios de los cielos como tú nos reúnes, así Señor como nos das este nuevo mes, esta oportunidad Señor de tener un fruto siempre diferente y de tener una siembra Señor, la que nos prevés, la que Señor nos permite caminar y fortalecer Señor desde nuestras raíces, tu palabra Señor, nuestros pensamientos, así sea Señor la bendición de que todo lo que pasamos en la fe sea siempre, Señor, para fortalecer lo que vivimos, Padre, en cada... Sí, lo que cada vez, Señor, nosotros vivimos en cada paso que damos. Por eso esta siembra y esta cosecha, Señor, y tu voluntad sea conforme a tu palabra, Padre, llevando esos ejércitos, Señor, y, esas banderas que nos permiten, Señor, siempre levantar una Jerusalén santa. Y, Señor, y eso nos permita mirar a ti, Señor, que vas delante de nosotros, Señor, servir a tu mesa, Padre, y hacerlo, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, santificando todo lo que tú nos has dado y permitiendo, Señor, que todo lo que pase por ti, por tus manos, sea, Señor, con el fuego de tu Espíritu, para que podamos cumplir esos justos juicios de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos la casa de la varia, cada uno de tus hijos, porque Padre, tú eres el que nos guías y tu Espíritu Santo es el que nos guía hacia toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. 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 Bueno, vamos, vamos a leer el libro que les habíamos comentado, ¿no? El libro de Mateo. Mateo capítulo 13. Dice Mateo capítulo 13, verso 5 y 6. Mateo capítulo 13, versos 5 y 6. Y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, porque no tenía profundidad. Pero cuando salió el sol, se quemó, y por no tener profundidad de tierra, se secó. Pero cuando el sol salió, pero cuando salió el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Eso dice el libro de Mateo. Mateo 13:20, la explicación dice, ¿no es cierto? Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Entonces, estamos en el 9º mes y, el 9º mes tiene un Moed. Así que eso es lo bueno. Tenemos un punto de encuentro en este 9º mes. Y este mes, pues, tiene diferentes perspectivas, pero como ustedes ven, hay que seguir viendo el tema
el tema de la siembra. Y justo en lo que se relaciona a la siembra, esta parte de la siembra. Entonces, ya vemos que por un lado, eh, esta, esta siembra tiene que ver con poner las cosas en su lugar y, y también de establecer los tiempos correctos para cada uno de los meses y para cada uno de los frutos. Así que alguna pregunta que que ustedes hayan podido ver, algo que les llame la atención. ¿Qué opina? ¿Alguna pregunta? ¿Qué significan los pedregales? Eh, ¿Son las criaturas? eh, exactamente. Entonces ya tenemos ahí un punto de partida, ¿no? Punto de partida tenemos los pedregales. Pedregales. Este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. ¿Qué son los pedregales? Ya vemos, entonces los pedregales son formas de pensamiento. Entonces ahí estamos hablando de piedras. Y claro, las piedras ya entramos a la etapa de las piedras. Esto me parece muy importante porque el octavo mes, pues, eh, vemos que hay, hay un pedregal, entonces vemos los pedregales que nosotros tenemos también y que podemos ver a través de la Biblia, las piedras que podemos ver en la Biblia. Muy buena su pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguna acotación? Yo tengo una. Dígame. Marquito, ¿quién sembró? ¿Quién sembró? El sembrador. Y Pues, no se supone que el maligno no puede topar lo sembrado por el sembrador, o no eh, recibió esa siembra. ya, este, pues, yo creo que podemos irnos a donde nosotros habíamos empezado al punto de partida. Entonces, eh, el sembrador, ¿quién es el sembrador? Entonces, tenemos que sanar la siembra. Eso habíamos dicho que es muy importante sanar la siembra, porque la siembra se llama siembra por la semilla y la semilla se llama semilla por el sembrador. Entonces, ¿cuál es la característica de todos estos? Pues que todos estos deben, deben caminar, ¿ya? Y, y entonces, lo que nosotros habíamos comentado es que nosotros llevamos una semilla que tiene que caminar y los que llevan la semilla tienen que caminar. De lo contrario, eh, pues esa semilla y esa siembra tiene que dar su fruto progresivo. Vamos al libro de Lucas. ¿Alguien más? ¿Qué te llamó la atención a ti, Daniel? Carmita, ¿qué le llamó a usted la atención? Erika, ¿qué le llamó la atención? Marquito, yo me he estado rondando en la cabeza, por ejemplo, o sea, habemos diferentes tipos de personas como las que están hablando en la palabra que eh,
algunas caen en piedras, otra en buena tierra, otra en diferentes eh, escenarios, digamos. Ujú. Ah, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que las personas al oír la palabra, aquellas personas que, en el caso que estamos escuchando ahorita, que caen en piedra y que no tiene raíz, entonces esas personas, de alguna manera, sí creen y sí sostienen la palabra por un momento, Ujú. pero entonces estas personas ¿son salvas o no son salvas? O sea, son, porque si al cabo de un tiempo se separan de la roca, de la fundación, o sea, de la verdadera roca, entonces ya no son salvos. O sea, no sé, estoy ahí con Ya. esa confusión. O pierden la salvación. ¿Se puede perder la salvación? No, ¿no? No, no, no. Eh, lo que, lo que no, por eso lo que nosotros estamos viendo es el tema de lo que se siembra. Y, y lo que se siembra, estamos, entonces todo lo que se siembra es producto de una siembra. Eso es lo que nosotros debemos de entender y el domingo lo decíamos. Y esa siembra, todo eso está establecido desde el memorial. Entonces, esa siembra y esa semilla está hecha para que haya de una siembra en función de una unidad, en función de un cuerpo. Ahora, esa siembra tiene que afectar a las otras siembras, sean las positivas o las negativas, en el sentido de que la siembra principal es la de Dios, la siembra principal es la de la palabra. Y esa siembra, pues, produce las necesidades de cada día, del diario vivir de las personas. Pero todas esas están en función de quién es el sembrador, de la mente que planificó todo esto. Entonces, esa mente es la que transforma y tiene que transformar a nuestra mente para que nuestra mente también sea una mente de sembrador. Entonces, lo que hace Dios es, si hablamos ya el momento de la palabra, el momento de la aceptación, el momento de la unidad con Cristo Jesús. Lo que hace Cristo Jesús de nosotros es transformarnos para que nosotros también seamos sembradores, porque nosotros somos los que llevamos esa semilla, porque es esa única semilla y esa semilla es Cristo Jesús. Y esa semilla tiene que transformar nuestros pensamientos. Pero ahora, entendiendo lo que nosotros debemos entender es que nuestro pensamiento lo transforma todo, pero si nuestro pensamiento no lo transforma todo, es porque nuestro pensamiento es el que no tiene una buena siembra. ¿Me explico? ¿Me explico hasta ahí? Nuevamente, Amén. Sí, Marquito, nuevamente. sí, sí, Marquito. Sí, Sí. Ahora, nuevamente. Entonces, por eso decíamos, el sembrador es Cristo. El sembrador es el Padre. Vamos por ahí. El sembrador es el Padre. Entonces, el sembrador es el Padre y lo transformó todo a través de su Hijo, a través de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús también es el sembrador, porque es el sembrador de su propia semilla y el sembrador nosotros. Entonces, ahí nosotros ya nos volvemos su siembra, nos volvemos sus hijos. Entonces, eso, el momento que eso sucede, se da cuenta, ya no hay vuelta atrás, ya somos sus hijos. Hasta ahí estamos. ¿Sí? Amén. Sí, entonces somos siempre. Ahora, lo que comienza ahí es la siembra de lo sembrado. ¿Por qué? Porque todo lo que nos han sembrado ha movido tinieblas, como habíamos dicho. Y al mover tinieblas, empezamos desde Abraham para entender todo esto, porque si le movió a Abraham, lo que le movió a Abraham fue lo que movió a Abraham. Entonces, ¿qué mueve a Abraham? Abraham mueve o bien sea tinieblas, o bien sea la luz, o bien sea las sombras, la sombra, la diferencia entre sombra y tiniebla, la sombra de la propia luz. ¿Me explico?
Entonces, mire, Mateo 13:6, tal vez ahí me explique mejor. Mateo 13:6, ¿qué dice? Cuando salió el sol se quemó, porque no tenía raíz y se secó. ¿Cuándo sale el sol? ¿Cuándo sale el sol? ¿Quién quiere hacer el seguimiento? ¿Quién quiere hacerlo? Cuando Mía. Cristo ha roto las Linda. tinieblas. Ah, Cuando Cristo ha roto las tinieblas. vea. Exacto. Por eso es lo que esto tiene un empatarse de la siembra. Entonces dice, ¿cómo es posible que, dice otro, que caen los pedregales, enseguida brota y sale el sol? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sale el Vino la sol. luz. Vino la luz. ¿Qué más? Entonces, ¿qué se movió? ¿Tinieblas? ¿Se movió tinieblas? ¿O se movió, o qué se movió? Bueno, Galo, bienvenido. Nancy, bienvenido. Estamos en el 9º mes y la pregunta de Erika es muy factible con respecto a lo que nosotros estamos viendo. ¿En qué tiempo estamos? ¿Cuál es la característica del 9º mes? ¿Qué características tenemos en el 9º mes en relación a la siembra? Y por eso las características del 9º mes lo tenemos en Mateo 13:5, porque estamos en tiempo, como decíamos, en tiempo de la piedra, en el tiempo de la piedra, en el tiempo de la roca y en el tiempo de la piedra. ¿Ya? ¿Cuál es la característica de la roca? Es fundamento. Lleva espíritu. Se mueve. ¿Ya? Camina. Entonces Siembra. por eso, mire, por eso, lo que pasa es que ahí tenemos un problema, ¿no es cierto? Entonces dice, la semilla cae en este tipo de personas. ¿Cómo son este tipo de personas? Aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Ya, ¿cómo son este tipo de personas? Primero, entonces, Cristo Jesús viene. Nosotros vivimos en tinieblas, nosotros movemos tinieblas, Satanás mueve tinieblas, pero nuestras siembras viejas mueven tinieblas. Las tinieblas mueven siembras. Y todo el 8º mes nos dimos cuenta qué tanto sanos estamos nosotros y qué tanto se movieron las tinieblas. ¿Qué tanto se movieron las tinieblas? Por ahí vamos. ¿Qué tanto se movieron y qué tan sanos estamos? ¿Ya? Entonces, el tiempo de la siembra. Pero Marquito, o sea, creo que es también positivo que las tinieblas de alguna manera se muevan para que nosotros podamos darnos cuenta de que están ahí, que tenemos que hacer algo. Por eso yo le pido a Erika, chévere, si me puede hacer el seguimiento o alguien más, porque ahí podemos empatar algunas cosas con respecto a las tinieblas y con respecto a este pasaje. Porque, mire, entonces, lo que dice es, ya nosotros nos volvemos sembradores. ¿Y cuál es la característica del sembrador? El sembrador o bien mueve tinieblas, o bien mueve, ¿qué mueve? O bien mueve, o bien mueve luz. ¿Qué le parece? Entonces, ¿Dios mueve tinieblas o no mueve tinieblas? Vamos, vámonos O nuevamente a sea, Génesis. creo que permite que se muevan las tinieblas para que uno pueda visualizar. No mueve él, pero permite que se muevan. Vea, Génesis 15:17, le voy a leer. Dice, aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas. Y he aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades. Aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia le he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates.
¿Qué movió Dios? ¿Movió o no? ¿Movió o no movió tinieblas? Con su espíritu. Ah, entonces, ¿cuáles son las tinieblas? ¿Cuál es la diferencia entre estas tinieblas y estas tinieblas? Dice el 15:12. Sucedió que a la puesta del sol, mira, a la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham y aquí el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. ¿Cuál es la diferencia entre estas tinieblas y las otras tinieblas? El terror. La sombra del espíritu es como luz del mediodía. Ajá. Así que, ¿qué le parece? Esto. Entonces, lo uno es oscuridad y las otras son tinieblas. Ya, entonces le explico. Las siembras, las siembras, la siembra de Satanás mueve tinieblas, mueve tinieblas. ¿De acuerdo? Entonces, las tinieblas, ¿qué mueven? Las tinieblas mueven terrores. Pero ahí Dios ni se mete. ¿Ya? Viene a su vida y le dice ya, ahora voy a sembrar la palabra. Pero ¿qué necesitas? Aprender a ser un sembrador. ¿Y el sembrador qué hace? El sembrador ¿qué va a mover? Lo mismo. Las siembras van a mover y tú como sembrador se te van a mover las tinieblas o se te va a mover la oscuridad, la sombra de esas tinieblas o la sombra de esa luz. ¿Me explico? Sí, ya, Sí, Marquito. ya. Entonces, los dos están ante la puesta del sol. Entonces, el sol, ahí está el sol, ¿no es cierto? El sol que nosotros conocemos. Pero en el uno está el sol, pero en el otro ya no está el sol. No solo está el sol, sino está el sol y los acompañantes del sol. Cuando solo está el sol, cuando solo está el presente el sol ¿qué está haciendo? El sol está mostrando la diferencia entre la luz del sol y las tinieblas. Ahora, cuando está presente, en los otros está presente el sol, pero ya no está solo el sol, está presente las antorchas, está presente el espíritu, está presente el caminar. ¿Quién está presente? Está presente el verdadero sol, el sol de justicia. Amén. Amén. ¿Ya? Así que, ahora, dicho esto, Mateo 13:6 dice, pero cuando salió el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Entonces, ¿quién le secó a la raíz? Perdón, ¿quién le secó a esta, a esta, a estas, a esta siembra? ¿Quién le secó a esta siembra? Las tinieblas. El El espíritu. verdadero sol. ¿Ah? El sol de El justicia. verdadero sol. ¿El sol solito o el sol con la luz? Porque El esa es la verdadero Sol diferencia. con la El sol, sol de en justicia. un caso está, y el sol quema, pero cuando está el sol, aparte del sol está el sol de justicia, y aparte del sol de justicia está quien ilumina al sol, ¿sí? Que es el verdadero, que es el Espíritu de Dios, y aparte del Espíritu de Dios está esa antorcha, que está esa paternidad, que está este Espíritu de Elías. ¿El sol quema o no quema? ¿No? ¿Ah? No. ¿Por qué?
Así que, entonces, Porque por es eso, fuego que le va. exacto, exacto. Por eso, todo esto está en función de la mente. Todo esto está en función de la cabeza. Y de la cabeza todo está en función del memorial. Es decir, si usted se quema, es decir, si usted quema, ¿qué va a pasar si usted quema y usted se quema? ¿Qué está moviéndose? Las tinieblas. Exacto, se está moviendo la dureza de la cabeza o lo duro de la cabeza. Claro que sí. Porque todas las siembras pasan ¿por quién? Todas las siembras pasan por el sembrador. Y todas las siembras pasan por usted también como sembrador. Pero, entonces, esto no es una cuestión de bonito pensamiento, sino esto es cuestión de ¿qué? Esto es cuestión de ser, esto es cuestión de ser verdadera cabeza. Otra vez, ¿me explico? Otra vez. La verdadera cabeza siembra y no vino a secar. Pero existe otra cabeza que esa sí quema y esa produce tinieblas. ¿Cómo se llama esa cabeza? Esa cabeza se llama dureza de roca. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está la dureza de roca y la dureza de la cabeza? ¿En dónde está? Está afuera y está adentro. Es decir, está afuera, me refiero a Satanás, pero está adentro también en la dureza de esa cabeza. Hasta ahí estamos. Amén. Ya. Entonces, usted tiene el pensamiento más positivo del mundo. Usted cree más en Dios. Pero eso no le garantiza que usted esté trabajando juntamente con Dios. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de eso? A través de la tradición. Fácilmente a través de la tradición. Por más usted que sea positivista, cree en Cristo Jesús, si usted tiene dureza de escritura, de cosas que le han escrito, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que va a terminar cediendo a lo que le dice, a lo que le presenta. Y moviendo tinieblas. Va a mover tinieblas, Va a estar en esas exactamente. tiendas erradas. Ya. ¿Y eso quiere decir que va a perder la salvación? No. Eso quiere decir, eso, eso quiere decir, eso quiere decir que va a tener que, va a tener que, como decíamos, va a tener que seguir, va a tener que seguir viendo sus tinieblas, cuando podría ver cosas diferentes o mover cosas diferentes. ¿Sí? Entonces, ahí estamos. Es como vivir en la noche. Es como vivir en la noche, ¿ya? O es como esto, mire. Vamos a Salmos 91. Es como Es esto, como Salmos ver la luz, 91. pero amar más la noche. Salmo 91. Mire, para que entienda, Salmo 91. Vamos a ver Salmo 91, 1. ¿Qué dice? El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. ¿Sí? Amén. Ahora yo le pregunto, ¿la sombra del Omnipotente es tinieblas? No. Jamás. Jamás. Entonces, ¿qué es la sombra del Omnipotente? Está presente el sol. Luz del mediodía. Como la luz del mediodía. Pues. No, El no, no, sol de no. justicia, sí. Sí, está presente el sol de justicia, está presente el Espíritu, Amén. Sí. está presente, están presentes las sombras. La sombra de Dios. De sus Sí, alas. Sí. está presente la sombra de Dios, está presente el Espíritu. Amén. Sí. Sí, ya. Entonces, eso significa que el sol, ¿cómo está? El sol ha salido, ¿cómo está? Está radiante. Sí. Resplandeciente. No, pues es No. sombra. No. Es un sol Entonces, que levanta. eh, no, entonces el sol
¿Alguien entendió la ecuación? ¿Ya? Las tinieblas es, las tinieblas es ausencia de luz, pero la sombra es presencia de las nubes, es presencia del agua de lluvia, es presencia de la bendición de Dios, pero es presencia también del Espíritu y es presencia del sol. Ahora, sí, ahora sí, ahora le leo. Ahora sí. Ahora sí, le leo. Entonces dice, 13, ¿dónde está? 13:6. Pero otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se secó? ¿Por qué se secó? Se secó por el sol. Entonces, Porque no tenía raíces. Raíz. ya, Porque la pero me luz no explico. está de Dios. Sucede lo mismo que sale en Abraham. Sale el sol o ya el sol está cayéndose y sin embargo está oscuro. Sale el sol y sin embargo está nublado. Sale el sol y sin embargo hay sombra. Es decir, el sol sale tanto en la sombra como cuando sale el sol. Es decir, cuando hay sombra, ¿sí? ¿Qué está haciendo Dios? Está haciendo nubes. Está dando, sí, está ayudando a la siembra. Pero quítele por un ratito la sombra y solo póngale el sol. Y a pesar de estar nublado, ¿el sol qué va a hacer? Va a quemar. Ajá. ¿Por qué va a quemar? Porque no está moviendo la sombra de sus alas, sino lo que está moviendo, ¿qué es? Está moviendo la oscuridad Nieblas, ajá. y está moviendo las tinieblas. Está moviendo la dureza, más o menos como ahora. Si no llueve y sigue nublado, ¿qué se está moviendo? El espíritu. Ya, ¿para qué se está moviendo el espíritu? Uno, Para ¿para qué? producir las lluvias, los ríos de agua de vida. Eso lo sabemos, pero le digo, pero eso sabemos, pero usted, ¿qué está moviendo? Si usted no entiende ese mover del espíritu, ¿qué está moviendo? Ah, tinieblas, si no entiendo. ¿Qué está moviendo, Erika? Lo que acaba de decir usted, ¿qué está moviendo? Está moviendo raíces. Mm. ¿Me explico? Lo que nos han sembrado, Marquito. Exacto, exacto. ¿Y cómo se llaman esas raíces? De dureza. Exacto, exacto. Ya le cachó, mire. Vámonos a, perdón. Raíces Vamos de a, amargura, decía. claro, se están moviendo raíces de amargura. Vamos a Zacarías. Zacarías capítulo 7. Zacarías capítulo 7, verso 12. Zacarías capítulo 7, verso 12. Produce un corazón de diamante. La dureza. Y ya dice, Ah, endurecieron sus corazones como el diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos había enviado por su espíritu, por medio
de los antiguos profetas. Bueno, pues vino pues gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo sucedió esto? Lea el verso 1. Sucedió que en el año cuarto del rey Darío vino la palabra del Señor a Zacarías, el cuarto día Día del mes noveno, el mes de Quisleu. Bueno. Mes noveno. ¿Qué decían en el mes noveno? Verso 3. Y hablar a los sacerdotes que eran de la casa del Señor de los ejércitos, a los profetas, diciendo, debemos llorar en el mes quinto y abstenernos como lo hemos hecho durante tantos años. Entonces, ¿qué están diciendo? Del mes noveno se van ya al mes quinto. ¿Y Dios qué les dice? El verso 5, habla todo el pueblo de la tierra y los sacerdotes y di, cuando ayunabais y os lamentabais en el quinto y en el séptimo mes durante estos 70 años, ayunabais en verdad por mí. Coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos. Ya, entonces, lo demás solamente le hago dar cuenta. No se escucha. Ahí, Ahí sí. ahí. Entonces, ¿qué está pasando en el mes noveno? Se está moviendo la siembra. ¿Cuál siembra se está moviendo? La de la semilla en los pedregales. ¿Qué? ¿Los pedregales en dónde están? Los pedregales están al lado de la roca de la salvación. Es decir, están a un lado del camino, ¿ya? Entonces, los pedregales, ¿qué están moviendo? Están moviendo dureza. ¿Cuáles son los pedregales? Los pedregales son todas las tradiciones que se han convertido, no en siembra, sino que se han convertido en opositores de la siembra. Entonces, cuando viene la palabra de Dios, cuando viene contra la tradición, viene la siembra, como en esta vez, usted, ¿qué dice? Usted la recibe con gozo, pero cuando tiene que enfrentar la tradición, cuando tiene que enfrentar la dureza, cuando tiene que enfrentar el diamante, cuando tiene que enfrentar la escritura, ¿a dónde le está afectando? Erika, dígalo nuevamente, ¿a dónde afecta? Ay, 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 La raíz. A las exacto. raíces. Es que estoy en el trabajo, Marquito. Ay, no, perdón, solo que ahí es cuando se me hace mi cabeza, se me hace los cables, porque si ve la hilación, entonces, ¡ping! Otra vez me tengo que yo mismo hilar. Esto lo hago por mí, usted lo entiende mejor que mí, pero eso es lo que digo, eso es lo que estamos enfrentando. Entonces, ahí enfrentamos, y cuando enfrentamos esos pedregales y esa dureza, ¿sí? Sale el sol y ahorita sale el sol. ¿Y cómo nos damos cuenta que hay sol? Porque hay un montón de nubes. ¿Y cómo nos damos cuenta que son las nubes? La característica de las nubes es que la característica es reflejan el mover de Dios o reflejan el mover de las tinieblas. Si hay lluvia, ¿qué se ha movido? Si hay lluvia, se ha movido Dios. Si no hay lluvia y se mueve solo eso, se ha movido tinieblas, se ha movido polvo. Y si se ha movido polvo y no hay lluvia, ¿qué pasa? Y si sigue moviéndose polvo y no hay lluvia, ¿qué pasa? Lo que sigue moviendo son las tinieblas y los pedregales. Y entonces quítele esas tinieblas y los pedregales. Y viene el sol. ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué hace en la siembra ese sol? Ahora sí, por favor, alguien. Y si sale el sol, ¿qué pasa? Las raíces se secan. Pero exacto, Raíces. exacto, porque esto es cuestión de tinieblas y esto es cuestión de sol. Pero aún en las tinieblas de Dios no son tinieblas, porque las tinieblas de Dios son sombra, porque lo que Dios está moviendo es espíritu, por lo que Dios está moviendo espíritu es para mover, no polvo, sino para mover esas aguas de vida en su corazón y en mi corazón. Pero por todo eso, ¿por dónde pasó? ¿Por dónde pasó todo eso? Todo eso pasó por la piedra. Entonces, en vez de tener una piedra, ¿qué ha tenido usted?
O mejor dicho, no, las demás personas, la tradición. En vez de tener una piedra, ¿qué ha tenido la demás tradición? ¿Qué ha tenido? Dureza. Ha tenido un diamante. Y el diamante, ¿qué raíces va a mover? Va a mover las mismas raíces de amargura de siempre. Y si mueve esas raíces de amargura, y si mueve esas raíces, mueve las alas, que eso es lo peor. ¿Y qué alas va a mover? Las de ese querubín protector. Mateo 13:21, ¿qué alas? Las de la serpiente voladora. Perfecto, perfecto. Mateo, mire Mateo 13:21, ¿qué es lo que se mueve? Ahí está, ¿qué es lo que se mueve? Mateo 13:21, le leo y alguien por favor continúe conmigo. Pero no tienen raíz en sí mismo, no tienen la verdadera raíz, pero ya vemos que estamos viendo eso, sino que solo es temporal. Entonces, ¿por qué es temporal? ¿Sí? Porque ya les llegó el 9º mes. Y cuando por causa de la siembra, por causa de la palabra, viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza. ¿Por quién viene la aflicción o la persecución? ¿Por quién? ¿Por quién? Por falta de una buena raíz, pues de las raíces correctas. ¿Quién le persigue y quién le aflige? La dureza, el diamante, las tradiciones. Y entonces, ¿en dónde está la persecución más fuerte? ¿Afuera o adentro? Adentro, Adentro. porque no hay raíz. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ahora sí. ¿Cómo? ¿Cómo resolvemos eso entonces? Ya vemos el problema. El que sembró no pierde la salvación. El que es hijo no pierde la salvación. Pero ahora, ¿qué le toca? Le toca ¿qué? ¿Qué le toca? La piedra de tropiezo. ¿Cuál es la piedra cuál es la piedra de tropiezo? La roca de la salvación, pues, donde se tropieza la maldad. Ya, La dureza. la dureza, exactamente, la piedra de tropiezo. ¿Y en dónde está? Vamos. ¿Dónde está? Se me escapa. ¿Dónde está? Esto, dice. Marco. ¿Dónde está? Lucas. Ay. Bueno, así que, ¿en qué se convirtió la piedra? ¿En qué se convierte la piedra de tropiezo? Bueno, tengo 5 minutos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estar bajo la sombra del Omnipotente.
tenemos que, Distinguir la roca de la salvación de la roca de dureza. exactamente. ¿Qué más? Entonces, por eso, La dureza. ya, por eso, ¿qué necesitamos? Por eso necesitamos lo que habíamos dicho. Tenemos que caminar erguidos, tenemos que levantar bandera y tenemos que llevar adelante a esa mujer, a esa novia, digamos, a esa Jerusalén que somos nosotros, mirando todas las durezas. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que ver aquí es el gozo, ¿no es cierto? Dice, el que oye enseguida la recibe con gozo. ¿Por qué la recibe con gozo? La recibe con gozo porque ya enfrentamos la dureza, ¿no es cierto? Entonces la recibe con gozo porque dice, ya tengo algo que enfrente la dureza, ¿ya? Pero no se da cuenta que la dureza está muy metida porque la dureza está metida en la tradición. Dice, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo es temporal. Entonces, ¿por qué es temporal? Porque ahí tenemos que enfrentar la tradición y ahora estamos en la tradición. Entonces, qué tradiciones tenemos? ¿Qué tradiciones tenemos en este mes que estamos? ¿Qué tradiciones tenemos? Navidad. 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 Ya, ya. Entonces, esas tradiciones, ¿qué están moviendo? Van a mover dureza. ¿Y la dureza qué hace? La dureza, ¿qué hace las tradiciones de este mes? Que ya empezamos. Todos Bueno, tropiezan. todos mueven nuevamente terrores, todos nuevamente mueven tinieblas. Entonces, y automáticamente cuando sale el sol, si ve, otra vez viene, pucha, se va a secar todo, se va lo que yo que sea. Y cuando vienen las sombras, todo este tipo de cosas que estamos viviendo. Así que, ¿va a haber sol? ¿Hay sol? Sí. Si hay sol, ¿qué hacemos si hay sol? ¿Qué tenemos que mover nosotros si hay sol? Tenemos que mover nuestra bandera. Si hay sol, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mover nuestro pensamiento. Ahora, si hay sombra, si hay tinieblas, ¿qué tenemos que hacer? Mirar la antorcha y el sembrador al que lleva la verdadera luz. Perfecto, perfecto. ¿Qué más? Tenemos Levantar el que, estandarte. tenemos que erguirnos. Tenemos que erguirnos. Llevar Otro, a Cristo tenemos por que bandera caminar. y a Otro, Jehová tenemos por que, rescate. otro, tenemos que estar, mire, tenemos que estar pendiente. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que nos está persiguiendo? ¿Qué es lo que nos aflige y nos persigue? ¿Qué es lo que qué es lo que nos aflige y nos persigue? ¿Qué es? Nuestras raíces. ¿Qué es lo que nos aflige y nos Las siembras, Las siembras, Tradiciones. los las terrores. siembras, las siembras, las piedras, es decir, ¿sí ve? Es decir, todo eso en dónde se da, todo eso se da, no se da en su familia, no se da en la Navidad, todo eso se da en su Piedra, casa. una piedra, Exacto, piedra dura. todo se da en la piedra, exactamente. Por eso el que transforma su cabeza, el que transforma su mente, tiene que mover la siembra. Y si no se mueve la siembra, significa que simplemente usted ha movido un pensamiento de aquí a acá. ¿Pero qué ha movido? La dureza de aquí a acá. ¿Ya? La dureza tiene 4 puntas. Así que 4 puntas tiene la dureza. ¿Me explico? La dureza está en el pasado. La dureza está en lo oculto. La dureza está en lo escrito.
Sí, Mario. Mire, Amén. entonces la pregunta clave, aquí el pasaje dice, aquel en quien se en pedregales, es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal y por causa de la palabra viene la aflicción, la persecución, enseguida tropieza. ¿Sí? Entonces, la pregunta clave es, ¿en dónde están los pedregales? ¿En dónde están las piedras? Mía, ¿dónde? En la dónde- cabeza. Uy, ya, en la cabeza, ¿en dónde están las piedras? En las profundidades de la mente, pues. En las profundidades de la mente. ¿En dónde están las piedras? En los pies. En los pies, amén. ¿En dónde están? Perfecto, Dani. ¿Dónde están las piedras? Siga. En el corazón también. En el corazón, perfecto. ¿En dónde están las piedras? En En las los ojos, tradiciones. En las tradiciones, recuerde, en dónde está la piedra más dura? En dónde está la piedra más dura? En dónde está el diamante? en lo que nos sembraron. Exacto, ya le caché, ya le cachó. Entonces, ya, le cachó. Por eso, el noveno mes, ¿qué es el noveno mes? El noveno mes, Tiempo de ver los pedregales. el noveno mes es el tiempo de ver pedregales y el tiempo de ver raíces. Pero peor, eso no se preocupe. Lo que usted tiene que ver es persecuciones y aflicciones. ¿Qué le parece? Entonces, por eso yo le leí el pasaje. Le están buscando a Cristo en Zacarías que leí en el noveno mes, o le están persiguiendo. Le están diciendo, ¿ayunamos o no ayunamos? O le están ahí tratando de probar a ver qué dice. Están a son de persecución, pues. Exacto. Entonces, esa persecución, esa aflicción, esa, ¿hacia dónde les lleva? Por eso, la persecución y la aflicción, ¿a dónde les lleva? Les lleva a mesas, escucha, esto es importante, a mesas y altares. Entonces, el noveno mes es mes de mesas y mes de altares, porque la dureza le va a llevar a mesas y altares, ¿sí o no? Altares personales, mesas personales, altares tradicionales, mesas tradicionales. ¿Ya? Pero Entonces, Marquito, aún después de haber estado ya bastante tiempo fuera de esas tradiciones, incluso nos sigue afectando todo eso. es que es siembra, es la siembra de este año y las tradiciones siempre van a sembrar lo mismo y lo que van a sembrar, escucha, es buena pregunta, porque siempre lo que van a sembrar es persecución y aflicción, ¿sí o no? Ujú. ¿Ya? Y entonces, si a usted le siembran eso y usted está con eso, ¿cómo se va a sentir? Chugato. Afligida y casi tropezando. Entonces, por eso, Acorralado, ¿ah? acorralado. Con Acorralado. terrores. Entonces, ¿cuál es la solución para todo esto? ¿Cuál es la solución? La siembra. La solución es la siembra, pero recuerda, la solución es la mesa. La solución es la propiciación en este cuarto mes. Tiene que unirse esas cuatro cosas, por eso es lo importante, porque tiene que unirse las cuatro cabezas, las cuatro esquinas. Este es el mes de las esquinas. A ver, ¿cuáles son esas cuatro? La propiciación, Las esquinas, la unión de las cuatro esquinas, la del unión altar. es el altar, exacto, exacto. Entonces tiene que, por eso, su altar tiene que ser fuerte, tiene que fortalecer, porque su fruto, y por eso, porque su fruto santifica, porque este mes, no se olvide que la piedra, su piedra tiene que ser, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser probada.
¿Y qué significa que sea probada? Piedra angular. Exactamente. Bueno, ya con esto se ha dicho, ya tenemos este mes, que es súper importante, Que sea porque, piedra de memorial. porque este es el mes de que esa piedra de que esa piedra sea un tropezadero para esas mesas, pero que sea una bendición para usted. ¿Para qué? Para que Jehová de los ejércitos, ¿sí? Sea ¿cómo le explico? El que levante bandera. El que levante bandera, pero el que pruebe, ¿sí? El que pruebe si el fruto es el que va a seguir bendiciendo su siembra. Lo que dice Malaquías, la piedra probada sirve para probar si los tesoros son tesoros. Esa es la palabra. Si el fruto es el fruto, ese es. Ya, ahí le caché. Ahí le puse la guinda. Para probar si su fruto sigue siendo fruto, si el fruto es fruto. Y obviamente si su siembra es siembra. ¿Y eso en dónde? En donde se mueven todas las cosas. Porque si solo tiene un bonito pensamiento y no tiene raíz y no tiene camino y no tiene caminar, no mueve. Pero si tiene la mente de Cristo, se mueve todo, se mueve cielo, se mueve tierra, se mueve fruto, se mueve su siembra, la siembra de su casa, la siembra de sus generaciones pasadas, la siembra de sus 4 generaciones. Ese es el altar. A esa siembra servimos, a la siembra de las 4 generaciones, a la siembra de las 4 esquinas, porque la piedra angular sirve a las 4 esquinas, porque sirve a las 4 generaciones. Marquito, cuando se refiere a generaciones, son generaciones para adelante, ¿verdad? No, la generación padres, hijos, padres y padres e hijos de los padres a los hijos, es decir, a sus progenitores, a usted, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. 4. Amén. Ok. ¿Por qué? Porque si fuera a las futuras, no honraría también a la pasada. Y para que honrar a la pasada, ¿qué tiene que hacer? Tiene que transformar la dureza de la pasada. Para que ellos vean que vean sus padres, ¿qué tienen que ver? El fruto, Tienen que ver exacto a los la hijos, siembra, exacto, a los hijos de sus hijos. Y usted aquí está viendo, a nuestros hijos, a Cristo, a la roca. por eso, y si ve a y si ve a la roca, usted está viendo sus 4 generaciones, porque usted ya está viendo los hijos de sus hijos. Amén. ¿Sí? ¿Me Amén. explico? O es decir, Sí, usted Marquito. ve la siembra de su siembra. Amén. Pero Marquito, incluso a nuestros hermanos, ¿no? Y sobrinos. Por eso le digo, la siembra de su siembra, que honra, cambiando lo que le sembraron y lo que usted sembraba antes. Esas son las 4 esquinas. Porque esas son raíces, porque esa es mesa, porque ese es altar verdadero. Amén. Entonces tengo todavía 2 minutos. ¿Se pierde la salvación, Erika? No, Marquito. Entonces, ¿qué sucede con la salvación? ¿Qué sucede con la siembra? ¿Qué sembró Dios? Un verdadero fruto. Hermoso, su pregunta, por eso su pregunta, las preguntas y el análisis, eso es importantísimo, porque Dios no siembra ¿cómo se puede? No siembra abortos, Amén. no siembra cosas. Entonces, si usted fue salva, lo que está mejorando y va a mejorar durante toda la vida, nunca va a ser comparable a lo que Él ve en nosotros y ve en nuestras generaciones. Pero, y Marquito, y en la parte donde dicen la palabra que salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Esos nunca tuvieron una siembra, ¿no? Pues seguirán sembrando lo que sea, pero no lo están viendo porque su mente no lo transforma. Van a seguir viendo ¿qué?
van a seguir viendo lo mismo en sus hijos que vieron en sus padres. Y eso yo no quiero. Ujú, ujú. Pero el que quiera, el que quiera en la casa lavar, yo no. ¿Me explico? Esto es cuestión de lo que ve y de lo que usted mueve en función de lo que ve. Porque si no se mueve eso, discúlpeme, solamente he tenido un bonito pensamiento. Ujú. Pero sigo Así es, siendo, hermano. pero sigo exacto, y tengo un buen psicólogo y tengo un buen médico, pero sigo moviendo la tradición, que no veo, pero que no veo ni en lo que he sembrado, no veo ni en la casa del lavar, no veo en mis hijos y no veo ni en mis hijos. Entonces, ¿de qué siempre hablamos? Pero si Dios me salvó y me hace ver todas mis tinieblas y me hace ver mis persecuciones y me hace ver mis aflicciones, y yo puedo ver eso y puedo decir para quién trabajo y puedo seguir moviendo todas esas cosas, resulta ser que cuando salga el sol, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando salga el sol, Erika? Todo va a estar más, Rendidos. Voy a caminar a la sombra más de sus claro. alas. Voy Voy a a caminar a caminar la de sombra de pie, sus voy a alas. caminar erguido. Amén. Y cuando vengan las tinieblas, ¿qué voy a hacer? Voy a caminar a la luz de su espíritu. Amén. Amén. Y cuando yo camine a la luz de su espíritu y ante la sombra de sus alas, ¿qué va a mover el enemigo? Tinieblas, pero ¿qué voy a mover yo? Espíritu. Espíritu, ¿qué voy a mover yo? Siembra. La Voy verdadera a roca. mover, La voy antorcha. amén. ¿Ah? Generaciones. Y los pedregales, ¿qué van a hacer? A secarse. No, pues ya están secos. Los pedregales, ¿qué van a hacer? Retirarse. Los, los pedregales van a seguir afligiéndose y persiguiéndose entre ellos, pues. Se van a hacer polvo, Marquita. Exacto, porque esos son piedra de tropiezo para ellos. Pero la roca de la salvación, cuando caiga encima de ellos, ¿cómo les va a dejar, Erika? Hecho polvo. Hecho polvo, pero yo no muevo polvo. Ellos mismos Amén. con su propia roca, ellos mismos se van a hacer polvo, porque yo no voy a hacer que caiga ese peso. Amén. ¿Por qué no? Porque yo fui hecho para que mi roca camine, lleve raíces, lleve aguas de vida y lleve el fruto del noveno mes. Y resulta ser que el fruto del noveno mes, nada más y nada menos, ¿cuál es? El de la roca probada, ante la cual hay que probar si lo que yo estoy dando es fruto de tesoros o lo que yo estoy dando es persecución y aflicción. Y no puedo ni siquiera diezmar y ofrendar fruto. No, el fruto no se diezma y ofrenda. No puedo atesorar el fruto. ¿Me explico? Ya, con eso, completado el noveno mes. Ahora solo hay que poner las fechas y para ver cómo van esas persecuciones. Pero el fruto, lo importante, este mes, ya desde ya, este mes es el mes del fruto probado. El fruto probado, porque mi roca es probada. Y si mi roca es probada, mi siembra es probada. Y si mi siembra es probada, mi fruto es probado. Amén. 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 El pueblo de Dios dice, entonces ahora sí, ¿qué puede leer usted? ¿Sí ve? Lea acerca del tropiezo, de la piedra de tropiezo. Lea acerca de las tradiciones. Lea acerca de qué más, de Zacarías que acabamos de leer. Lea acerca de, ¿qué más? De Ageo, que nos toca poner en el corazón. Y lea acerca de Malaquías,
en donde la roca de la salvación también dice eso. Ustedes son roca, yo soy roca. Yo les pruebo y probemos del fruto. Y probemos del fruto, que es Malaquías. Porque es de la mesa. Hermoso. Y el pueblo de Dios puede decir, Amén. Amén. Somos de la roca. ¿perdón? Somos de la roca de la salvación. Pues este mes es el fruto probado. Eso sí le garantizo. Con todo lo que le acabo de decir, ya, este mes, y él mismo va a ser, y él mismo se encarga de todo eso. Pero ya sabe, por eso esa parábola es hermosa. Porque pasamos de quitarle a Satanás, de quitarle a la roca, a volver a nuestra propia roca metida con nuestras tradiciones. Y que esa roca metida, esa dureza, se vuelve cuatro esquinas, se vuelve 4 generaciones. Bueno, hermoso, muchas gracias. Y no sé si tiene alguna pregunta. ¿Y esto en qué se une? Claro, en que caminar erguidos, la roca, ese es nuestro estandarte. Y en lugar de que nos persigan, ¿se da cuenta? Cuando levantamos bandera, ¿qué sucede con los 10,000 que nos perseguían? ¿Qué sucede? Huyen. Como los pedregales. ¿Qué sucede con las aflicciones? ¿Y qué Se sucede con las repiten persecuciones? entre ellos y se destruyen. Exacto. Y Se usted, hacen ¿cómo? polvo. Y esas mesas y esos altares, ¿qué pasa? Se hacen polvo. Amén. Y esas tradiciones, ¿qué sucede con esas tradiciones? Se vuelven pura boca. Y usted y yo, ¿cómo pasamos? Como banderas, es decir, el fruto bandera. Amén. 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 Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendito seas, Padre, porque en medio de este 9º mes de la dureza, de esos pedregales y de esos tropiezos que nos quieren hacer tropezar en sus mesas, Padre, de Jezabel o de sus pasiones, pues en el nombre de Cristo Jesús, ellas tendrán su propio tropezadero. Pero Cristo Jesús, la piedra que desecharon los edificadores, hoy, Señor, es nuestra mente, que es la piedra fundamental, porque es la piedra probada y nuestro fruto probado sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, porque nuestro fruto es fruto de una verdadera siembra. Y ese es Jehová Sabaoth, que nuevamente nos vuelve todo lo fructífero del resto de este año a que siga caminando en su verdadera siembra, que son sus hijos y sus hijas. En el nombre de Cristo Jesús y unidad de espíritu, hasta el Shabbat. Bendiciones. Un abrazo. Amén. Amén. Gracias. Bendiciones. Gracias, Marquito. Bendiciones con todos. Bendiciones.